Si puedes tocar ese piano, me caso contigo. El millonario se burló, la conserje tocó como un genio. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Disfrútala. El salón principal del Hotel Bellavista de Ginebra brillaba bajo la luz de los candelabros. Los invitados, vestidos con trajes de gala y vestidos relucientes, conversaban con copas de champaña en la mano mientras una orquesta suave llenaba el ambiente. Todo olía a lujo, a dinero y a apariencias. Entre ese brillo, Lucía Navarro, con su uniforme gris claro y delantal blanco, empujaba un carrito de limpieza. Caminaba con cuidado para no chocar con nadie, intentando hacerse invisible como siempre. Su trabajo era limpiar, recoger y desaparecer sin que nadie notara su presencia. Mientras retiraba unas copas vacías de una mesa, un hombre de traje azul marino levantó la mano y agitó unas llaves frente a ella, sin mirarla siquiera. ¿Dónde está el ballet?, preguntó con tono autoritario. Disculpe, señor, yo soy del personal de limpieza. El ballet está en la entrada, respondió Lucía con educación. El hombre frunció el ceño y apartó la vista, como si hubiera cometido el error de hablar con alguien que no debía. Lucía bajó la mirada y siguió su camino. Para ella, esas escenas eran parte de la rutina: moverse rápido, limpiar sin ser vista, evitar los roces con los invitados que vivían en un mundo completamente distinto al suyo. De pronto, un murmullo recorrió el salón. Los flashes de las cámaras comenzaron a brillar cerca de la entrada principal. Había llegado Gabriel Moreira, el heredero del grupo hotelero más poderoso de Suiza. Con apenas 32 años, era conocido por su elegancia, su fortuna y, sobre todo, su arrogancia. Lucía lo había visto solo una vez, en un retrato colgado en los pasillos del hotel, pero en persona imponía aún más. Alto, de porte firme, cabello oscuro peinado hacia atrás y una mirada verde intensa que parecía evaluar todo a su alrededor. Llevaba un traje negro de corte perfecto y una corbata gris de seda que reflejaba la luz. Gabriel caminó entre los invitados con una sonrisa segura. Saludaba con la precisión de alguien que sabía exactamente a quién debía agradar. Cuando subió al escenario, tomó el micrófono con naturalidad. «Buenas noches, damas y caballeros», dijo con voz firme. «Gracias por acompañarnos en esta gala. Esta noche celebramos el esfuerzo y la generosidad que hacen de este hotel un símbolo del progreso de Ginebra». Los aplausos llenaron la sala, aunque muchos lo hacían solo porque las cámaras estaban grabando. Lucía, que pasaba cerca recogiendo una copa caída, se agachó justo cuando un invitado giró bruscamente y tropezó con ella. El golpe hizo que el líquido se derramara y unas gotas de champaña salpicaran la manga del saco de Gabriel. El silencio fue inmediato. Los flashes se detuvieron. Todos miraron hacia la escena. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Gabriel, con un tono duro que retumbó en el micrófono. Lucía se levantó de inmediato, pálida. «Lo siento mucho, señor. ¿Puedo pagar la tintorería, de verdad?». Un hombre soltó una carcajada desde una mesa cercana. «¿Pagarlo? Con su sueldo no alcanza ni para el botón de ese saco». Las risas se multiplicaron. Algunos invitados se taparon la boca, otros se reían abiertamente. Gabriel sonrió con una mezcla de burla y suficiencia, disfrutando del espectáculo. «Muy bien, señorita», dijo con tono sarcástico. «Le propongo algo. Si logra tocar ese piano mejor que un profesional, me casaré con usted». Las carcajadas estallaron. Una conserje casada con un Moreira, eso sí que sería noticia. Gritó alguien entre risas. Lucía sintió cómo se le encendían las mejillas, pero no de vergüenza. Era rabia. Esa burla era demasiado. Respiró hondo y lo miró con firmeza. «No quiero casarme con usted, señor Moreira. Solo quiero que cumpla su palabra delante de todos». La sala enmudeció. Los murmullos se apagaron y varias miradas pasaron de la joven al empresario, sorprendidas. Gabriel arqueó una ceja, divertido. No estaba acostumbrado a que alguien del personal se atreviera a hablarle así. «Perfecto», respondió. «Adelante, demuéstrenos lo que sabes».
Dos guardias se movieron de inmediato. Señorita, este espacio es solo para invitados, advirtió uno. Pero una voz se alzó desde la primera fila. Déjenla pasar, ordenó Andrés Villalobos, el reconocido crítico musical que había asistido al evento. Esta noche prefiero escuchar música a excusas. Los guardias se detuvieron, indecisos. Gabriel sonrió con ironía. Adelante, entonces. Sorpréndenos. Lucía dejó el carrito de limpieza junto a una columna. Se quitó los guantes con calma, los dobló y los colocó sobre el carrito. Cada paso que daba hacia el escenario sonaba fuerte sobre el suelo de mármol. El salón entero la observaba, esperando que hiciera el ridículo. Al llegar, se detuvo frente al piano. Su uniforme contrastaba con el brillo del instrumento de cola negra. ¿Lista?, preguntó Gabriel, cruzando los brazos. Lucía lo miró sin miedo. Recuérdelo, señor Moreira. Usted lo prometió frente a todos. Un murmullo recorrió el público. Algunos reían todavía, otros grababan con sus teléfonos, ansiosos por compartir el momento. Lucía se sentó en el banquillo. Ajustó la postura, respiró y colocó las manos sobre las teclas. Por unos segundos, todo quedó en silencio. Luego, presionó la primera nota. El sonido fue limpio, sereno, con una fuerza inesperada. Las risas se interrumpieron de golpe. La segunda nota llegó, luego la tercera, y en cuestión de segundos el salón entero quedó envuelto por una melodía tan precisa, tan llena de emoción, que parecía imposible que viniera de una mujer con uniforme de limpieza. Las miradas cambiaron. Donde antes había burla, ahora había asombro. El sonido del piano se expandió por todo el salón como una ola de aire fresco. Las notas fluían con naturalidad, suaves pero firmes, tan precisas que nadie se atrevía a interrumpir. Las carcajadas de minutos atrás se habían transformado en un silencio expectante. Lucía no miraba a nadie. Sus ojos estaban fijos en el teclado, y sus manos se movían con la seguridad de quien conoce cada rincón de un instrumento. Tocaba con una elegancia que no buscaba impresionar, sino expresar algo más profundo, algo que salía de dentro de ella y que el público apenas comenzaba a comprender. Andrés Villalobos, el crítico musical, se inclinó hacia adelante, observando cada detalle, el control del pedal, la suavidad con la que pasaba de un acorde a otro, el equilibrio perfecto entre técnica y emoción. Esa no era una aficionada. Era una pianista. En las primeras filas, Sofía Delgado, una de las invitadas más escépticas, bajó lentamente el teléfono con el que estaba grabando. Su sonrisa burlona desapareció. No puede ser, murmuró sin darse cuenta. Renata Torres, sentada a su lado, tragó saliva. Toca, como si hubiera nacido para eso. Gabriel Moreira mantenía los brazos cruzados, pero su expresión había cambiado. La sonrisa de burla que había mostrado al principio se había borrado casi por completo. Miraba el piano con atención, como si tratara de encontrar una falla que no existía. Lucía seguía tocando. La melodía creció en intensidad, luego descendió, como una respiración. Los acordes llenaban cada rincón del salón, y las luces reflejadas en el mármol parecían moverse al ritmo de la música. Los invitados, que antes la veían como un entretenimiento improvisado, ahora contenían la respiración. Uno de los guardias de seguridad murmuró al otro. ¿Tú sabías que tocaba así? Ni idea. Respondió el otro, sin apartar la vista del piano. Lucía hizo una pausa breve, apenas un segundo, y continuó con un cambio de tono tan delicado que algunos invitados se estremecieron. Su cuerpo se movía ligeramente con la música, y sus dedos parecían flotar. No había miedo en sus gestos, solo pasión contenida. María Cortés, una de las empleadas más antiguas del hotel, observaba desde una esquina con los ojos húmedos. Había visto a Lucía muchas veces limpiar esos salones, pero nunca imaginó verla así, convertida en el centro de atención de toda la élite de Ginebra. Sabía que tenía algo especial, susurró emocionada. Solo necesitaba una oportunidad. El silencio era absoluto. Incluso el personal de servicio había dejado de moverse.
Los invitados, acostumbrados a cenas ruidosas y discursos vacíos, estaban atrapados por una fuerza que no entendían. No era solo música. Era dignidad convertida en sonido. Lucía terminó la primera pieza con un acorde sostenido que vibró durante unos segundos en el aire. Nadie se movió. Nadie respiró. Luego, sin esperar, empezó una segunda melodía, más profunda, más intensa, como si estuviera contando una historia que llevaba años guardada. Héctor Domínguez, el hombre que antes había apostado que no tocaría ni una nota, apretó los labios. Bueno, parece que perdí mi apuesta, murmuró, sin saber si reír o aplaudir. Los demás invitados comenzaron a cambiar sus gestos. Lo que había empezado como una burla colectiva se había convertido en un acto de respeto silencioso. Cada nota que Lucía tocaba les recordaba que el talento no tiene uniforme y que la soberbia puede quedar en ridículo con una sola melodía. El rostro de Gabriel se endureció. Sentía la mirada del público sobre él y eso lo irritaba. Él había iniciado esa escena para burlarse, no para ser humillado. Pero ahora todos lo observaban con una mezcla de incomodidad y desaprobación. Intentó mantener la compostura, aunque su mandíbula se tensaba cada vez más. Lucía, sin levantar la vista, siguió tocando. Su mente se llenó de recuerdos, las horas de práctica en un viejo conservatorio, los años en que no pudo continuar por falta de dinero, los días en que las manos le dolían de tanto fregar pisos pero aún encontraba tiempo para tocar en silencio, en su pequeño teclado gastado. Todo eso estaba allí, en cada nota. La melodía creció, envolviendo el ambiente con una energía que parecía volverlo todo más lento, más intenso. La gente se inclinaba hacia adelante, como si temiera perderse un detalle. Andrés Villalobos cerró los ojos por un instante, disfrutando cada compás. Cuando los abrió, habló en voz baja, aunque todos a su alrededor lo escucharon. Eso no es casualidad. Eso es técnica, pasión y años de dedicación. Un murmullo recorrió el salón. Varias personas comenzaron a grabar nuevamente, pero ya no con la intención de burlarse, sino para capturar algo que intuían que sería histórico. Lucía llegó al final de la pieza. Dejó que la última nota flotara unos segundos y luego retiró lentamente las manos del teclado. El silencio fue tan profundo que hasta el sonido de una copa al colocarse sobre una mesa pareció un estallido. Por un instante, nadie se atrevió a aplaudir. Luego, un solo par de palmas rompió el silencio. Era María Cortés, que desde el fondo comenzó a aplaudir con fuerza. ¡Bravo!, gritó, sin contener la emoción. Otros la siguieron, 1, 2, 3, y en segundos todo el salón se llenó de aplausos. Algunos de pie, otros simplemente atónitos. Los flashes de las cámaras volvieron a brillar, pero esta vez no por Gabriel, sino por Lucía. Ella no sonrió, no hizo una reverencia exagerada. Solo inclinó la cabeza y permaneció sentada, con la mirada baja, como si el ruido de los aplausos le resultara ajeno. Andrés Villalobos se puso de pie y alzó la voz. Lo que acabamos de presenciar no es suerte ni improvisación. Es el nivel de una pianista profesional. El aplauso se intensificó. Algunos invitados se miraban avergonzados, otros trataban de aplaudir más fuerte para disimular su culpa. Gabriel permanecía quieto, sin saber qué decir. Por primera vez, no tenía una respuesta preparada. Su burla se había convertido en una humillación pública. Lucía se levantó del banquillo, con calma, y lo miró directo a los ojos. «Ya cumplí mi parte, señor Moreira», dijo con voz firme. «Ahora le toca cumplir a usted». El silencio regresó. Los invitados voltearon hacia Gabriel, expectantes. La broma que había hecho segundos antes ahora pesaba como una sentencia. Héctor Domínguez levantó su copa desde su mesa. «Gabriel, dijiste que si tocaba mejor que un profesional te casarías con ella». Todos lo escuchamos. Las risas nerviosas comenzaron a llenar la sala, pero ya no eran risas crueles, sino tensas, mezcladas con la curiosidad de ver qué haría el poderoso heredero. Gabriel intentó sonreír, pero su gesto fue forzado. «Vamos, señores, fue una broma.
Nadie puede tomar eso en serio. Andrés Villalobos intervino de nuevo. Las palabras dichas en público tienen peso, señor Moreira. Y todos aquí fuimos testigos. Las cámaras apuntaban a él. Los invitados esperaban. Gabriel respiró profundo, consciente de que cada movimiento suyo estaba siendo grabado. Lucía no bajó la mirada. Seguía ahí, firme, sin miedo, recordándole con su sola presencia que la dignidad no se pide, se defiende. El silencio en el salón era tan espeso que podía sentirse en el aire. Todos esperaban la respuesta de Gabriel Moreira, que ahora parecía más un acusado que el anfitrión de la gala. El heredero del imperio hotelero se pasó una mano por el rostro, intentando mantener la compostura. Su sonrisa habitual no aparecía. Fue solo una broma, repitió, con una voz más débil que antes. Nadie puede pensar que hablaba en serio. Pero el público no parecía dispuesto a dejarlo escapar. Varias voces comenzaron a levantarse entre las mesas. Lo dijiste tú mismo. Gritó alguien. Cumple tu palabra. Repitió otra voz. Lucía Navarro seguía de pie junto al piano, tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Su mirada no era desafiante, sino firme. No buscaba humillarlo, solo exigir justicia. No necesito casarme con usted, dijo con serenidad. Pero cuando un hombre con su posición promete algo frente a todos, debe cumplirlo. Un murmullo recorrió la sala. Los teléfonos grababan cada gesto, cada palabra. Nadie quería perderse lo que estaba ocurriendo. Sofía Delgado, que había estado en primera fila, comentó en voz baja. Esto se le fue de las manos. Sí, respondió Renata Torres, sin apartar los ojos de Gabriel y frente a toda la prensa. Gabriel miró a su alrededor. Cada rostro, cada cámara, era un recordatorio de que no podía escapar. Intentó usar su tono autoritario, pero su voz ya no tenía el mismo peso. Damas y caballeros, no exageremos. Esto no tiene sentido. Andrés Villalobos se levantó de su asiento. Tiene mucho sentido. Intervino con calma. Usted hizo una declaración pública y ella la tomó con la dignidad que muchos aquí no habrían tenido. No se trata de casarse. Se trata de honrar la palabra. El comentario arrancó aplausos y murmullos de aprobación. María Cortés, desde el fondo, levantó la voz por primera vez. Eso es verdad. Ella cumplió su parte. El rostro de Gabriel se endureció. Su orgullo se resquebrajaba poco a poco. ¿Y qué quieren que haga?, preguntó, con ironía contenida. Que me arrodille y pida disculpas. Lucía lo miró sin pestañear. Nadie le pide que se arrodille, señor Moreira. Solo que demuestre que su palabra tiene valor. Por unos segundos, nadie dijo nada. Las luces del salón brillaban sobre el piano, aún tibio por las manos de la joven. La tensión era tal, que hasta el aire parecía detenido. Fue entonces cuando Héctor Domínguez, el invitado que había apostado al principio, levantó su copa. Si quiere demostrar que cumple, hágalo con algo que valga la pena. Las voces se multiplicaron enseguida. Sí, que cumpla. Una promesa es una promesa. Queremos verlo actuar. Gabriel exhaló lentamente. Por dentro, hervía. Estaba rodeado, y no solo por la prensa, sino por su propia arrogancia que lo había metido en ese lío. Laura Méndez, su jefa de relaciones públicas, se acercó con paso rápido. Señor, la prensa está grabando. No puede marcharse sin decir nada. Si lo hace, esto será un escándalo internacional, susurró. Gabriel la miró con frustración, luego bajó la vista. Sabía que tenía razón. El público lo observaba, esperando. En ese momento, Lucía habló otra vez, con una voz clara que resonó más fuerte que cualquier micrófono. No quiero nada de usted para mí. Pero si de verdad desea cumplir, haga algo por los demás. Gabriel frunció el ceño. ¿Qué estás pidiendo? Usted dijo que si tocaba mejor que un profesional cumpliría su palabra. Lo hice.
Ahora hágalo realidad ayudando a quienes no tienen oportunidades. Becas, apoyo, algo que demuestre que su palabra significa algo. El comentario provocó un murmullo generalizado. Algunos invitados asintieron, otros intercambiaron miradas incómodas. Andrés Villalobos dio un paso hacia adelante. Sería un gesto digno. Un verdadero cambio para su nombre y su empresa. Gabriel respiró hondo, intentando recomponerse. Está bien, dijo finalmente. Si lo que quieren es un compromiso, lo tendrán. La sala estalló en murmullos. Lucía lo observó con serenidad. A partir de esta noche, continuó Gabriel, el Hotel Bellavista creará un fondo de becas musicales para jóvenes sin recursos. Los aplausos comenzaron a sonar, aunque no todos eran sinceros. Algunos lo celebraban, otros sospechaban que lo decía solo para escapar del momento. Lucía lo interrumpió antes de que pudiera seguir hablando. No basta con decirlo. Debe cumplirlo. El comentario desató una ola de susurros. Andrés sonrió levemente y agregó. Yo puedo supervisarlo. Me comprometo a informar públicamente de cada avance. El público aplaudió con más fuerza. Gabriel apretó los labios, consciente de que ahora estaba atado a sus palabras. María Cortés gritó desde el fondo. Y no olvide a los trabajadores del hotel, señor Moreira. Ellos también merecen respeto. Gabriel la miró con fastidio, pero el aplauso que siguió no le dejó espacio para responder. Lucía aprovechó el silencio y dijo. No se trata solo de mí. Se trata de todos los que trabajan en silencio mientras otros se llevan el crédito. Cumpla, señor Moreira. Por una vez, cumpla. Gabriel bajó la mirada. No podía negar nada. Estaba atrapado por sus propias palabras. El público comenzó a corear. Cumple tu palabra. Cumple tu palabra. El eco resonaba bajo los techos altos del salón. Gabriel respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero algo en su mirada cambió. Por primera vez, parecía realmente afectado. Lucía dio un paso hacia él. No lo haga por mí, dijo con voz serena. Hágalo porque su palabra vale más que un traje caro o una cena elegante. El público aplaudió. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de Gabriel, que ahora no parecía tan poderoso. Andrés Villalobos lo observó atentamente. Tiene la oportunidad de transformar esta noche en algo más que un escándalo. Gabriel levantó la mirada. Muy bien. Mañana mismo empezaremos con los preparativos del fondo. Lo haré oficial ante la prensa. Lucía sintió sin emoción, aunque en su interior sentía una mezcla de alivio y triunfo. Había logrado lo impensable, convertir una burla en una promesa pública. María Cortés comenzó a aplaudir con fuerza. Otros la siguieron, y en segundos el salón volvió a llenarse de ruido. Pero esta vez, los aplausos no eran por el millonario. Eran por la mujer que se había atrevido a enfrentarlo. Gabriel observó a Lucía una última vez. En sus ojos no había burla, sino respeto mezclado con algo más, una incomodidad que no sabía cómo describir. Te lo advierto, señorita Navarro, dijo en voz baja, solo para que ella lo escuchara. Esto apenas empieza. Lucía lo miró sin miedo. Entonces, que empiece con la verdad. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pastel en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. El murmullo dentro del salón del Hotel Bellavista era ensordecedor. Los invitados se habían puesto de pie, rodeando el escenario, y los reporteros que estaban cubriendo la gala se abrían paso entre la multitud, con las cámaras encendidas y los micrófonos en alto. Todo el mundo quería capturar el momento en que Gabriel Moreira, el heredero más poderoso de Ginebra, se veía obligado a cumplir lo que había dicho. El brillo de los flashes lo cegaba por momentos. Gabriel, con la copa de champaña todavía en la mano, intentó mantener la calma. Su rostro, normalmente tan seguro, mostraba una mezcla de rabia y tensión. Laura Méndez, su jefa de relaciones públicas, se acercó a él con gesto urgente. Señor,
tiene que controlar la situación. Si la prensa lo interpreta mal, mañana su nombre estará en todos los titulares. Gabriel apretó la mandíbula. Ya está en todos los titulares, respondió con voz baja pero tensa. Y no precisamente por lo que quería. Lucía Navarro lo observaba desde unos metros, aún junto al piano. No había triunfalismo en su mirada, solo serenidad. Su uniforme gris contrastaba con el lujo del salón, pero en ese momento parecía brillar más que cualquier joya. Uno de los periodistas logró abrirse paso entre la multitud. «Señor Moreira», gritó. «¿Va a cumplir su promesa o se retracta?». Otro se sumó enseguida. ¿De verdad piensa financiar un fondo de becas musicales? ¿O solo fue un intento de salir del paso? Las preguntas se acumulaban. Los micrófonos lo rodeaban. Gabriel respiró hondo, alzó la cabeza y caminó hacia el centro del escenario. «Damas y caballeros», dijo con voz firme, tratando de recuperar el control, «entiendo la atención que esto ha generado. Y sí, he hecho una promesa». El público guardó silencio. Las cámaras enfocaron su rostro. «Por lo tanto», continuó, «anuncio oficialmente la creación del programa Moreira de becas musicales. Un fondo destinado a jóvenes talentos sin recursos, para que puedan desarrollar sus estudios en academias de música de toda Suiza». El aplauso fue inmediato, aunque no todos lo creyeron. Algunos lo celebraron con entusiasmo, otros lo miraban con desconfianza. Lucía permaneció inmóvil, escuchando cada palabra. Gabriel levantó una mano para calmar la euforia. Además, el Hotel Bellavista organizará una serie de conciertos abiertos al público, con entrada gratuita. Queremos que la música sea accesible para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Esta vez, el aplauso fue más fuerte. Incluso Andrés Villalobos, desde su asiento, asintió con una sonrisa leve. Pero Lucía seguía sin aplaudir. Cuando el ruido se calmó, habló con voz clara y serena. «Anunciar algo no es cumplirlo, señor Moreira. Las palabras se las lleva el viento». El comentario atravesó el salón como un cuchillo. Varias cabezas se giraron hacia ella. Gabriel la miró con una mezcla de fastidio y respeto. «Lo cumpliré», dijo en voz baja, aunque lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Andrés Villalobos se levantó de su asiento. «Y yo seré testigo de ello», dijo con tono solemne. «Desde mañana, publicaré cada avance de este programa en mi columna. Así todos sabrán si el señor Moreira cumple o no». El público aplaudió otra vez. Las cámaras giraron hacia el crítico musical. Gabriel asintió, con una sonrisa forzada. «Perfecto. No tengo nada que ocultar». Pero por dentro, hervía. No soportaba que lo arrinconaran de esa manera, menos frente a una mujer del personal del hotel. En medio de la multitud, Sofía Delgado susurró a su amiga Renata Torres. «Lo están dejando sin salida». Renata se encogió de hombros. Él mismo se metió en esto. Nadie lo obligó a burlarse. María Cortés, desde el fondo, levantó la voz con fuerza. «Y que no se olvide de nosotros, los que trabajamos aquí». También prometió mejorar las condiciones. El comentario arrancó aplausos entre los empleados presentes. Por primera vez, la voz del personal se escuchaba con claridad en una gala llena de empresarios y políticos. Gabriel los miró con una mezcla de orgullo herido y culpa. «Sí», dijo al fin. «A partir de la próxima semana, revisaremos los contratos del personal y mejoraremos sus condiciones laborales». El aplauso fue tan fuerte que algunos de los invitados más importantes se removieron incómodos en sus asientos. Lucía lo miró a los ojos. «Ahora sí está cumpliendo». Gabriel exhaló lentamente. Esa frase, dicha con tanta calma, lo desarmó más que todas las exigencias. «No lo hago por ti», respondió, casi en un susurro. «Lo sé», dijo ella con serenidad. «Pero al menos lo está haciendo». El público seguía aplaudiendo. Las cámaras grababan cada gesto. Era imposible disimular la tensión que se había creado entre ellos. Andrés Villalobos se acercó unos pasos. «Señor Moreira»,
esta noche ha aprendido una lección valiosa. A veces el poder no está en el dinero, sino en saber cumplir lo que se promete. Gabriel lo miró con frialdad, pero asintió. Tiene razón, dijo con un leve tono irónico. Todos aquí hemos aprendido algo. Los invitados se movían inquietos. Algunos aplaudían todavía, otros murmuraban entre ellos, discutiendo si aquello había sido una redención o una humillación. Lucía, sin más que decir, se alejó lentamente del piano. Caminó hacia la salida del escenario con la cabeza en alto, mientras todos los ojos la seguían. María Cortés se acercó para abrazarla. «Lo lograste, hija», le susurró emocionada. «Lo hiciste entender lo que significa tener palabra». Lucía le sonrió débilmente. «No lo hice por él. Lo hice por todos nosotros». Mientras tanto, Gabriel bajó del escenario, rodeado por reporteros y empleados del hotel que querían hacerle más preguntas. Laura Méndez trataba de controlarlo todo, pero el ambiente estaba fuera de sus manos. «Señor, debemos salir del salón», dijo en voz baja. «La prensa no lo dejará en paz». Gabriel negó con la cabeza. «No. Si me voy ahora, parecerá que huyo». Caminó hacia el centro del salón, donde aún no esperaba la prensa. «Quiero que todos escuchen esto», dijo, alzando la voz. «Lo que empezó como una broma se ha convertido en un compromiso. Y lo cumpliré». El público lo observó en silencio. «Pero también quiero dejar algo claro», añadió. «Nadie me obligó. Lo hago porque así debe ser». Las cámaras captaron la frase y los aplausos se multiplicaron. Pero Lucía, ya a unos metros de la puerta, se detuvo y giró apenas la cabeza. Sabía que esas palabras eran más una defensa de su orgullo que un verdadero arrepentimiento. Aún así, en su interior, sonrió con calma. Porque, por primera vez, Gabriel Moreira había tenido que enfrentarse a su propio reflejo. El evento continuó con un ambiente distinto. Las risas falsas se habían apagado, las conversaciones eran más discretas y los invitados no podían dejar de hablar del momento en que una trabajadora del hotel había puesto en su lugar al hombre más poderoso de la noche. En los rincones, los empleados se miraban con orgullo contenido. Por fin, alguien había hablado por ellos. Y mientras los candelabros seguían brillando sobre el mármol, Lucía Navarro se alejaba del salón sabiendo que su vida ya no sería la misma. El ruido del salón fue quedando atrás mientras Lucía Navarro caminaba por el pasillo principal del Hotel Bellavista. La alfombra mullida amortiguaba sus pasos, pero dentro de ella todo era ruido, los aplausos, las miradas, los murmullos, los flashes. Apenas podía creer lo que acababa de suceder. Se detuvo frente a una ventana que daba hacia el lago Le Mans. Afuera, Ginebra brillaba bajo la noche, con sus luces reflejándose en el agua. El aire frío que entraba por una rendija la ayudó a calmarse. Respiró hondo, tratando de asimilarlo todo. «Vaya noche, ¿eh?», dijo una voz detrás de ella. Lucía se giró despacio. Era Gabriel Moreira, que se acercaba con las manos en los bolsillos. Ya no llevaba la sonrisa arrogante de antes. Su rostro mostraba cansancio, y en sus ojos verdes había algo distinto, una mezcla de orgullo herido y curiosidad. «¿Viene a pedirme que limpie otra copa?», preguntó Lucía con ironía. Gabriel soltó una risa breve, casi sincera. «No. Esta vez vengo a pedirte que me digas cómo hiciste eso». «¿Hacer qué?», replicó ella, cruzándose de brazos. «Convertir una broma en una lección pública». Se detuvo frente a ella, mirándola con atención. Nunca nadie me había dejado en ridículo así, y al mismo tiempo, no puedo evitar sentir que lo merecía. Lucía sostuvo su mirada sin titubear. «No fue mi intención humillarlo. Solo quería que aprendiera lo que significa cumplir una promesa». Gabriel bajó la vista un instante. «En este mundo, las promesas son solo palabras». «Entonces viva en otro mundo», respondió Lucía con calma. «Porque en el mío, la palabra aún vale». El silencio se extendió entre ellos. Afuera, el reflejo del agua temblaba bajo la luz de la luna. Gabriel dio un paso más cerca,
lo suficiente para que Lucía pudiera percibir su perfume caro, ese aroma que combinaba poder con distancia. Podría haberte hecho despedir, dijo él con voz baja. Podría haber cerrado este asunto en segundos. Pero no lo hizo, respondió ella sin moverse. Porque sabe que todos lo estaban mirando. Gabriel arqueó una ceja. ¿Y si te dijera que ya no me importa lo que piensen los demás? Lucía lo observó con serenidad. Entonces sería aún peor, porque significaría que no aprendió nada. Esa respuesta lo desarmó. La miró con cierta frustración, como quien intenta entender un idioma que nunca aprendió. ¿No estás asustada? ¿Por qué debería estarlo? Preguntó ella. Porque soy tu jefe, porque tengo poder, porque podría hacerte la vida imposible. Lucía dio un paso hacia él, sin apartar la mirada. Y porque sabe que ya no puede. Gabriel la miró en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Tienes más carácter del que imaginé, murmuró al fin. Y usted más miedo del que quiere admitir, contestó ella. Gabriel soltó una risa breve, amarga. Tocar el piano no te da derecho a juzgarme. No lo juzgo, señor Moreira. Solo le devuelvo el reflejo que usted mismo creó esta noche. Por un momento, no se escuchó nada más que el rumor del viento afuera. La tensión entre ambos era palpable, pero no hostil. Era algo más complejo, como si dos fuerzas opuestas se reconocieran por primera vez. Gabriel se giró hacia la ventana. Sabes, cuando era niño, mi madre quería que aprendiera piano. Decía que la música era disciplina, paciencia y humildad. Hizo una pausa. Yo solo veía un mueble caro en casa. Nunca entendí lo que significaba, hasta que te escuché tocar. Lucía lo observó con sorpresa. Era la primera vez que lo oía hablar sin un tono de superioridad. Entonces ya sabe lo que significa, dijo ella suavemente. La música no se toca con las manos. Se toca con el alma. Gabriel la miró de nuevo. ¿Y la dignidad, también se toca con el alma? No. La dignidad se defiende, aunque cueste, respondió ella. Él asintió lentamente, sin dejar de mirarla. Te aseguro que cumpliré lo que prometí. No porque me lo exigieron, sino porque, ya no puedo no hacerlo. Lucía bajó un poco la mirada, casi sonriendo. Entonces demuéstrelo. Gabriel dio un paso atrás y metió las manos en los bolsillos. Lo haré. Pero quiero pedirte algo. ¿Qué cosa? Que no te vayas del hotel. Quiero que sigas aquí. Lucía lo miró, confundida. ¿Por qué? Porque necesito recordar lo que pasó esta noche. Y si tú te vas, todo el mundo se encargará de olvidarlo. Lucía lo miró por un momento sin responder. No sabía si lo decía con sinceridad o si era una estrategia para mantener las apariencias. No necesito su protección, señor Moreira. No te la ofrezco, replicó él con un tono más serio. Te ofrezco una oportunidad. Lucía cruzó los brazos. ¿Oportunidad? ¿De qué? Gabriel respiró hondo. De trabajar en otro puesto. No quiero verte limpiando salones después de lo que hiciste esta noche. Quiero que formes parte del programa de becas. ¿Puedes ayudarme a coordinarlo? Lucía lo observó en silencio. Había orgullo en sus palabras, pero también una intención genuina, una pequeña grieta en su arrogancia. No necesito su caridad. No es caridad, respondió él. Es justicia. Lucía se quedó quieta, sin apartar la mirada. Por un instante, pensó que tal vez hablaba en serio. Lo pensaré, dijo finalmente. Gabriel asintió, satisfecho con esa respuesta. Hazlo. Pero no tardes demasiado. Se giró para marcharse, pero antes de hacerlo, dijo sin mirarla. No te imaginas cuánto me cambió escucharte tocar. Lucía no respondió. Solo observó cómo se alejaba por el pasillo hasta desaparecer entre las sombras. Durante unos segundos se quedó sola, mirando su reflejo en el cristal. El lago, iluminado por la luna, parecía calmo, pero en su interior sabía que nada sería igual.
Esa noche había marcado el inicio de algo que ninguno de los dos podía prever. María Cortés apareció por el pasillo, sosteniendo su abrigo. ¿Todavía aquí, hija?, preguntó. Lucía sonrió débilmente. Sí. Necesitaba respirar un poco. María la miró con ternura. Ten cuidado con ese hombre. Los poderosos nunca pierden del todo. Lucía asintió. Lo sé. Pero tampoco los que no tienen miedo. Ambas caminaron juntas hacia la salida del hotel. Afuera, el aire de Ginebra era fresco y la ciudad parecía dormir tranquila. Pero Lucía sentía algo distinto. Una corriente invisible que la arrastraba hacia un futuro incierto. Y aunque no quería admitirlo, una parte de ella sabía que volvería a cruzarse con Gabriel Moreira. No como enemiga, sino como alguien que, sin quererlo, ya había dejado una huella en él. A la mañana siguiente, el Hotel Bellavista amaneció rodeado de periodistas. Cámaras, micrófonos y flashes se acumulaban frente a la entrada principal, mientras los autos de lujo pasaban lentamente, intentando esquivar el caos. El nombre Gabriel Moreira encabezaba los titulares de todos los periódicos de Ginebra y Zúrich. El heredero que fue humillado por una conserje. De la burla al compromiso, Moreira promete becas tras polémica en gala. Una pianista anónima le da una lección al millonario más joven de Suiza. Lucía se detuvo frente a un kiosco camino al trabajo. Miró las portadas con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Su rostro aparecía en algunas fotos. Sentada frente al piano, con el uniforme gris, bajo las luces del escenario. Suspiró. No estaba acostumbrada a ser vista, mucho menos de esa manera. Cuando llegó al hotel, el ambiente era distinto. Algunos empleados la saludaron con una sonrisa, otros con respeto. María Cortés la alcanzó en el pasillo. Te volviste famosa, hija, dijo riendo mientras le mostraba una noticia en su teléfono. Hasta los noticieros de Zúrich hablaron de ti. Lucía negó con la cabeza, algo incómoda. No me gusta esa palabra. No hice nada para ser famosa. Tal vez no, replicó María, pero hiciste algo más importante, que te escuchen. Lucía sonrió, aunque en el fondo sentía inquietud. No sabía cómo manejar tanta atención. Caminó hacia la sala de servicio, se cambió de ropa y comenzó su jornada como si nada hubiera pasado. Pero la verdad era que todo había cambiado. Mientras tanto, en el piso superior, Gabriel Moreira estaba encerrado en su oficina, frente a una pila de periódicos. Las mismas frases se repetían en cada uno. Se veía serio, con el saco sin abotonar y los ojos marcados por el cansancio. Laura Méndez entró sin tocar. Señor, las llamadas no paran. La prensa quiere declaraciones, y su padre está al tanto de todo. Gabriel levantó la vista, molesto. Ya lo sé. Y el Comité de Relaciones Públicas recomienda que dé una conferencia hoy mismo, añadió ella. Si no habla, los rumores se saldrán de control. Gabriel se apoyó en el respaldo de la silla, mirando el ventanal que daba al lago Le Mans. La gente ama ver caer a los poderosos. Pero se olvidan rápido, murmuró. Laura suspiró. No si ven que cambió de verdad. Si cumple, esta historia puede convertirse en una oportunidad. Gabriel la miró con gesto pensativo. ¿Crees que la gente cree en los cambios? Si son reales, sí, respondió ella sin dudar. Por un momento, Gabriel no dijo nada. Luego se levantó, abotonándose el saco. Bien. Entonces hagamos que lo crean. Esa misma tarde, la sala de conferencias del hotel se llenó de periodistas. Los micrófonos formaban una fila frente al atril, y los flashes no paraban de dispararse. Gabriel entró con paso firme. Su traje oscuro y su expresión sobria contrastaban con el murmullo expectante. Buenos días, comenzó. Lo ocurrido anoche fue inesperado, pero necesario. Los periodistas se acomodaron, atentos. Cumpliré mi palabra. A partir de hoy, el programa Moreira de becas musicales iniciará su proceso de creación.
Este fondo permitirá que jóvenes talentosos puedan estudiar música sin importar su origen. Además, los conciertos gratuitos serán una realidad. Las cámaras estallaron en flashes. Una reportera levantó la mano. ¿Fue una decisión suya o una forma de limpiar su imagen tras la burla a una empleada? Gabriel respiró profundo antes de responder. Fue ambas cosas, dijo con franqueza. Me equivoqué. Subestimé a alguien por su posición y aprendí una lección. Ahora quiero que esa lección sirva para algo más que titulares. El silencio que siguió fue genuino. Nadie esperaba una confesión así. Otra periodista preguntó. ¿Y la señorita Navarro formará parte del proyecto? Gabriel sonrió levemente. Eso dependerá de ella. Pero espero que acepte. La conferencia terminó entre aplausos y murmullos. Afuera, las redes sociales se llenaban de fragmentos del discurso, mientras los medios lo llamaban el giro inesperado del heredero. Horas más tarde, Lucía estaba limpiando un pasillo del tercer piso cuando escuchó pasos detrás de ella. Al voltear, se encontró con Andrés Villalobos, el crítico musical. Hola, señorita Navarro, la saludó con una sonrisa amable. ¿Tiene un momento? Claro, señor Villalobos, respondió, dejando el trapeador a un lado. Solo quería decirle que su interpretación fue magnífica. Y que lo que hizo anoche fue mucho más que tocar el piano. Fue un acto de valentía. Lucía se sonrojó levemente. Gracias. Pero no lo hice para impresionar a nadie. Precisamente por eso fue tan poderoso, dijo él. Y por cierto, me han pedido que forme parte del comité que supervisará el programa de becas. Lucía lo miró con sorpresa. ¿En serio? Sí. Y creo que debería aceptar el puesto que le ofreció Moreira, añadió. No para ayudarlo a él, sino para asegurarse de que cumpla. Lucía sonrió, aunque con cierta duda. No confío en ese hombre. Tal vez no deberías confiar, pero sí vigilar. A veces, los cambios verdaderos empiezan cuando alguien se atreve a quedarse cerca. El comentario la hizo reflexionar. Andrés se despidió con un apretón de manos y siguió su camino. Lucía se quedó sola en el pasillo. Por primera vez, la idea de aceptar el puesto no le parecía tan absurda. Tal vez, si se quedaba, podría lograr que algo realmente cambiara. Esa noche, en la suite más alta del hotel, Gabriel miraba las luces de la ciudad desde el balcón. La brisa fría del lago le golpeaba el rostro. Su celular vibró sobre la mesa, era un mensaje de un periodista felicitándolo por su discurso. Lo ignoró. Tomó una copa de vino y pensó en Lucía. En su mirada firme, en la calma con la que lo había enfrentado, en la música que todavía resonaba en su mente. ¿Qué me hiciste, Lucía Navarro? Susurró para sí, antes de dar un sorbo al vino. Por primera vez en años, se sentía vulnerable. Pero también vivo. Mientras tanto, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Lucía preparaba té y miraba el viejo teclado sobre su mesa. Pasó los dedos por las teclas gastadas y sonrió. Tal vez sea hora de volver a tocar, murmuró. Aflojó el moño de su cabello, se sentó y comenzó a tocar una melodía suave, sencilla, como una conversación con el destino. Y sin saberlo, en dos lugares distintos de Ginebra, Gabriel Moreira y Lucía Navarro pensaban en lo mismo. Que una noche de humillación se había convertido en el inicio de algo que ninguno de los dos podía controlar. 2 días después de la conferencia, el ambiente en el Hotel Bellavista era diferente. Los empleados caminaban con una energía nueva. Por los pasillos ya no se hablaba solo del escándalo, sino de las promesas hechas por Gabriel Moreira. Las noticias aún circulaban, pero el enfoque había cambiado, ya no era el heredero humillado, sino el empresario que busca redimirse. Lucía llegaba temprano como siempre, con su uniforme gris y el cabello recogido, dispuesta a seguir con su rutina. Pero esa mañana, María Cortés la detuvo frente al ascensor. «Hija, el señor Moreira te está esperando en su oficina». Le sonrió. «Y no creo que sea para regañarte». Lucía la miró con sorpresa. «¿Otra vez? ¿Qué querrá ahora?».
Supongo que darte el puesto que todos comentan, respondió María con picardía. Ve, pero no te dejes impresionar. Lucía suspiró y subió. Cada piso que pasaba en el ascensor aumentaba su tensión. Cuando llegó al último nivel, las puertas se abrieron a una oficina enorme, con ventanales que daban al lago y muebles modernos. Gabriel estaba de pie junto al escritorio, revisando unos documentos. Puntual, como esperaba, dijo sin levantar la vista. No sabía que tenía una cita con usted, respondió Lucía, con tono tranquilo. Gabriel sonrió de lado. Yo tampoco hasta hace una hora. Se acercó lentamente. ¿Pensaste en lo que te propuse? Sí, dijo ella, firme. Aceptaré el puesto en el programa de becas. Pero quiero dejar algo claro desde el principio. Gabriel levantó la vista, interesado. Te escucho. No estaré aquí para cuidar su imagen. Estoy aquí para asegurarme de que cumpla con lo que prometió. Él sostuvo su mirada unos segundos. Esa es exactamente la razón por la que quiero que estés, respondió con calma. No necesito gente que me diga lo que quiero oír. Necesito a alguien que me diga la verdad. Lucía se sorprendió por la sinceridad en su voz. Entonces empezamos bien, dijo con una leve sonrisa. Gabriel asintió. El comité de becas se reunirá mañana. Quiero que estés presente. Tendrás una oficina aquí, al lado de la mía. Lucía arqueó una ceja. ¿A su lado? Sí. Su tono era serio, pero en su mirada había un destello de humor. No te preocupes, no muerdo. Ella no respondió. Solo lo miró en silencio antes de girarse hacia la puerta. Nos vemos mañana, señor Moreira. Gabriel la siguió con la mirada mientras se iba. Cuando la puerta se cerró, exhaló profundamente y murmuró. Esa mujer va a volverme loco. Al día siguiente, la sala de juntas estaba llena. Había empresarios, músicos, periodistas y representantes del Ayuntamiento de Ginebra. En una de las esquinas, Lucía observaba todo con discreción, tomando notas. Andrés Villalobos, el crítico musical, se acercó y le susurró. Parece que tu presencia lo mantiene bajo control. Lucía sonrió sin levantar la vista. ¿O lo irrita? No estoy segura. Gabriel entró al salón y las conversaciones se detuvieron. Saludó a todos con cortesía y tomó la palabra. Gracias por venir. Este será el primer encuentro oficial del programa Moreira de becas musicales. Quiero que esto sea más que un titular. Quiero resultados. El tono era firme, pero su mirada se detuvo brevemente en Lucía. Ella levantó la cabeza, como recordándole que la palabra cumplir no debía quedarse en el aire. Andrés tomó la palabra. Ya tenemos propuestas para la selección de los primeros becarios. Pero antes, debemos definir los criterios. Una de las empresarias presentes comentó. Yo sugiero que demos prioridad a jóvenes con formación previa. No podemos arriesgar recursos en aficionados. Lucía levantó la mano. Disculpe, pero si hacemos eso, dejaríamos fuera a los que realmente lo necesitan. El talento no siempre tiene oportunidades de formación. Todos se giraron hacia ella. Gabriel la observó, cruzando los brazos. Continúa, le pidió. La idea del programa no es premiar lo que ya existe, sino descubrir lo que nadie ve. Los verdaderos talentos no siempre tienen un aula ni un piano propio. Hubo un silencio breve, seguido de asentimientos. Andrés sonrió. Estoy de acuerdo con la señorita Navarro. El programa debe abrir puertas, no cerrarlas. Gabriel asintió. Entonces quedará así. Inclusión total, sin distinción de origen o recursos. Las conversaciones siguieron por más de una hora. Lucía intervenía con naturalidad, sin temor. Cada vez que hablaba, Gabriel la observaba con atención, como si descubriera algo nuevo en ella. Al finalizar la reunión, los asistentes comenzaron a retirarse. Lucía se quedó organizando los documentos cuando Gabriel se acercó. Hiciste un buen trabajo, dijo. Tienes más capacidad de la que imaginaba. ¿Esperaba lo contrario?
Preguntó ella sin levantar la vista. La verdad, sí, admitió él. Me sorprendes cada vez que hablas. Lucía sonrió apenas. Entonces prepárese, porque seguiré haciéndolo. Gabriel soltó una breve risa. No lo dudo. Por un instante, el silencio entre ellos fue diferente. No tenso, sino cómodo. Una pausa en medio del ruido del trabajo. Lucía guardó los papeles en una carpeta. Ya terminé. Si no necesita nada más, me retiro. Lucía, la detuvo él, con un tono más suave. Gracias. Ella se giró. ¿Por qué? Por no dejarme seguir siendo el mismo hombre que era antes de esa noche. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y empatía. No me lo agradezca. Yo no lo cambié. Usted decidió hacerlo. Gabriela sintió lentamente, y esa vez, su sonrisa fue sincera. A veces uno necesita que alguien le muestre el espejo. Lucía salió del salón sin decir más. Cuando las puertas se cerraron, Gabriel se quedó mirando la silla vacía donde ella había estado. Había algo en su presencia que lo desarmaba. Esa tarde, mientras caminaba por el pasillo, María Cortés la interceptó. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó curiosa. Productiva, respondió Lucía, sin detenerse. Y extrañamente tranquila. ¿Tranquila?, repitió María, divertida. Con ese hombre cerca, eso sí es un milagro. Lucía sonrió. Tal vez los milagros existen, después de todo. María la miró de reojo, sonriendo. Ten cuidado, hija. A veces los milagros se disfrazan de problemas. Lucía no respondió, pero su sonrisa se borró lentamente mientras seguía caminando. Porque, aunque no quería admitirlo, algo en el tono de Gabriel Moreira, en su forma de mirarla, la había hecho sentir una inquietud que no tenía nada que ver con el trabajo. Las siguientes semanas en el Hotel Bellavista fueron un torbellino. El programa Moreira de becas musicales se convirtió en el tema más comentado de la prensa suiza. Algunos lo elogiaban como un gesto noble, otros lo consideraban una estrategia para limpiar la imagen del heredero. Sin embargo, dentro del hotel, el trabajo era real. Lucía y Gabriel pasaban largas horas revisando solicitudes, escuchando grabaciones, leyendo cartas de aspirantes. Jóvenes de toda Suiza y de países vecinos enviaban videos tocando violín, piano, guitarra, incluso cantando a capela. Una tarde, cuando todos se habían ido, Lucía seguía en su escritorio, revisando una lista de postulantes. Gabriel entró con 2 cafés en la mano. Creo que ambos los necesitamos, dijo dejando uno sobre su mesa. Lucía lo miró, algo sorprendida. ¿Desde cuándo trae café a los empleados? Gabriel sonrió. Desde que algunos empleados trabajan más que yo. Ella tomó el vaso y asintió. Gracias. Hubo un silencio cómodo. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales del piso alto, y el reflejo de las luces sobre el lago se veía borroso. ¿Has leído la historia de este chico?, preguntó Lucía, señalando una solicitud. Vive en Lausana, trabaja en una panadería de madrugada y toca el piano en una iglesia los fines de semana. No tiene estudios formales, pero escucha una pieza una vez y la reproduce de memoria. Gabriel revisó la hoja con atención. Impresionante. Tiene 17 años, añadió Lucía. Este programa fue hecho para alguien como él. Gabriel la observó por unos segundos antes de hablar. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo. Antes, no habría leído ni una de estas historias. Pensaba que la gente nacía en su lugar y punto. Que la suerte lo decidía todo. Lucía lo miró, con un tono más suave. Y ahora ya no lo cree. No, admitió él. Ahora creo que el talento no sirve de nada si nadie te ve. Lucía apoyó el codo sobre la mesa, pensativa. Eso mismo me pasaba a mí. Yo tocaba sola en casa, y a veces pensaba que la música no servía de nada si nadie la escuchaba. Gabriel se quedó callado. No estaba acostumbrado a compartir conversaciones así. ¿Por qué dejaste de tocar?,
Preguntó finalmente. Lucía sonrió con melancolía. Porque la vida no te deja hacer siempre lo que amas. Mi madre enfermó, y tuve que trabajar. El piano quedó atrás. Gabriel asintió, serio. Eso explica muchas cosas. ¿Cómo qué? Preguntó ella, curiosa. ¿Cómo por qué tocaste así esa noche? No era solo música. Era rabia, dolor y dignidad. Lucía lo miró sorprendida por la sinceridad. No esperaba que entendiera algo así. Yo tampoco, respondió él con una sonrisa leve. Ambos rieron suavemente. Por primera vez, el ambiente entre ellos no estaba marcado por la tensión, sino por una complicidad silenciosa. Los días siguientes, la cercanía entre ambos comenzó a llamar la atención. Los empleados murmuraban al verlos trabajar juntos. ¿Ya viste cómo la mira?, susurró una recepcionista. Dicen que ahora él confía solo en ella, respondió otra. Lucía escuchó uno de esos comentarios al pasar y fingió no darle importancia, aunque por dentro sentía incomodidad. Sabía lo que significaban los rumores en un lugar como ese. Esa tarde, mientras revisaban informes en la oficina, Lucía habló sin rodeos. Hay gente diciendo cosas. Gabriel levantó la vista. ¿Qué cosas? Que, usted y yo, hizo una pausa, buscando las palabras, tenemos algo más que trabajo. Gabriel se recargó en el respaldo de la silla. ¿Y te molesta? Lucía lo miró seria. Sí, porque no es verdad. Y porque le quita importancia a lo que estamos haciendo. Él asintió lentamente. Entiendo. Pero ya sabes cómo es la gente. Cuando no pueden destruir los hechos, inventan historias. No quiero que mi nombre salga en chismes, replicó ella. Bastante atención tuve ya. Gabriel la miró unos segundos. Prometo que nadie te faltará al respeto. Lucía se cruzó de brazos. No necesito promesas, señor Moreira. Solo límites claros. Gabriel sonrió apenas. Entonces los tendrás. El ambiente volvió a la calma. Sin embargo, cuando Lucía se levantó para irse, él dijo. Lucía. Ella se detuvo. Sí. No dejes que los rumores te hagan olvidar por qué estás aquí. Te necesito en este proyecto. Lucía sostuvo su mirada un instante. Había sinceridad en sus palabras, y eso bastó para que asintiera. No pienso irme, dijo antes de salir de la oficina. Una semana después, se realizó la primera selección oficial de becarios. Cientos de postulaciones fueron revisadas. Entre risas, cansancio y café, el comité finalmente eligió a 20 jóvenes de distintos lugares del país. El anuncio público fue un éxito. Los medios lo celebraron como un avance real. Y aunque Gabriel era el rostro visible, todos sabían que detrás de cada decisión estaba el criterio firme de Lucía. Aquella noche, el equipo cenó en el restaurante del hotel. La mayoría brindaba por el logro. Lucía estaba sentada junto a Andrés Villalobos, quien le sonreía satisfecho. Lo lograste, Lucía. Sin ti esto no habría pasado. Lo logramos todos, respondió ella modestamente. Del otro lado de la mesa, Gabriel la observaba en silencio. Vestía un traje sin corbata, relajado, y por primera vez en semanas se lo veía tranquilo. Brindemos por ti, dijo, alzando la copa. Por la mujer que me enseñó que cumplir la palabra vale más que cualquier contrato. Lucía lo miró sorprendida. El salón entero aplaudió, y ella, algo sonrojada, levantó su copa. Y por todos los que ahora tendrán una oportunidad, añadió. El brindis terminó en risas y aplausos. Sin embargo, cuando la cena terminó, Lucía salió al balcón para respirar aire fresco. El viento traía el olor del lago y el sonido lejano de la ciudad. Gabriel salió poco después. No huyas, bromeó. Solo necesitaba silencio, respondió ella mirando las luces del puerto. Él se acercó despacio, apoyándose en la barandilla junto a ella. Hace semanas no dormía tranquilo. Hoy sí. Lucía sonrió sin apartar la vista del lago.
Tal vez porque hizo lo correcto. Tal vez porque te escuché. La miró con una intensidad distinta, más suave. Lucía sintió que su respiración se aceleraba, pero no se movió. El silencio que los envolvía ya no era incómodo. Era el tipo de silencio que dice más que cualquier palabra. Gabriel bajó la mirada, como si buscara contenerse. Lucía, si las cosas fueran distintas. Ella lo interrumpió con voz baja pero firme. No lo son, señor Moreira. Y no deben serlo. Él asintió lentamente. Lo sé. Pero a veces uno no elige lo que siente. Lucía dio un paso atrás. Y a veces hay que hacerlo, aunque duela. Ambos quedaron en silencio, con la brisa del lago moviendo el cabello de ella. Por un instante, Gabriel pareció querer decir algo más, pero no lo hizo. Lucía se giró hacia la puerta. Buenas noches, señor Moreira. Y se fue. Gabriel la siguió con la mirada, sabiendo que algo dentro de él había cambiado definitivamente. El éxito del programa Moreira de becas musicales no pasó desapercibido. Los medios de comunicación lo aclamaban como un modelo de inclusión y las redes sociales se llenaban de videos de los jóvenes seleccionados tocando en escuelas, plazas y auditorios. Pero donde hay luz, también hay sombras. Una mañana, Lucía Navarro llegó al hotel y notó el ambiente tenso. Algunos empleados murmuraban, los guardias hablaban por lo bajo, y María Cortés la recibió con el ceño fruncido. ¿Te enteraste?, preguntó, preocupada. ¿De qué? María bajó la voz. Un periódico publicó que el programa de becas fue una fachada. Dicen que el dinero prometido nunca se transfirió y que todo fue una estrategia para limpiar la imagen del señor Moreira. Lucía sintió un nudo en el estómago. Eso no puede ser verdad. Yo vi los documentos, las cuentas, las reuniones. Todo se hizo de manera transparente. Pues los medios dicen otra cosa, añadió María. Y lo peor es que acusan al comité, y a ti. Lucía la miró en shock. ¿A mí? María asintió, mostrándole el titular desde su teléfono. Lucía Navarro, la empleada que manipuló los fondos del programa Moreira. El aire se le fue del cuerpo. No, no puede ser. Tomó el teléfono con las manos temblorosas y leyó el artículo. Era una mezcla de verdades a medias y mentiras descaradas, mencionaban su pasado humilde, insinuaban que se había acercado a Gabriel con otros intereses y que incluso mantenían una relación secreta. Lucía soltó el teléfono. No puede estar pasando esto. María la abrazó con ternura. Tranquila, hija. Sabemos que no es cierto. Pero tienes que hablar con él antes de que sea tarde. Lucía asintió y corrió hacia el piso superior. La oficina de Gabriel Moreira estaba llena de papeles, teléfonos sonando y asistentes entrando y saliendo. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando el lago con el rostro endurecido. ¿Ya viste lo que publicaron?, preguntó sin volverse. Sí, respondió Lucía, con voz temblorosa. Y juro que no tengo nada que ver con eso. Gabriel se giró, y su mirada era fría, impenetrable. No puedo negar que el artículo es un golpe fuerte. Los patrocinadores están pidiendo explicaciones, y el consejo del Grupo Moreira exige una auditoría. Entonces déjelos revisar todo, dijo Lucía, conteniendo las lágrimas. No tengo nada que ocultar. Gabriel caminó hacia ella, con el rostro tenso. Eso no es suficiente. En este mundo, Lucía, las apariencias pesan más que la verdad. ¿Está diciendo que me cree capaz de algo así?, preguntó ella, herida. Él no respondió de inmediato. No lo sé, dijo finalmente. Pero necesito proteger el programa. Lucía dio un paso atrás. ¿Y cómo piensa hacerlo? ¿Alejándome? Gabriel bajó la mirada. Al menos por ahora. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. Así que eso es todo. Una mentira, y ya olvida quién luchó con usted por esto. No lo olvido, respondió él con voz baja. Precisamente por eso me duele más. Lucía respiró hondo, conteniendo las lágrimas.
No pensé que fuera como todos los demás. Y yo no pensé que esto terminaría así, dijo él, sin poder sostener su mirada. Lucía tomó su bolso, dio media vuelta y salió sin decir una palabra. Horas después, el hotel era un hervidero de rumores. Algunos empleados la miraban con compasión, otros con desconfianza. Lucía fue al pequeño despacho que había usado durante el programa, recogió sus cosas y se despidió de María. «No te vayas», le pidió la mujer, con lágrimas en los ojos. «Todo esto se aclarará». «No puedo quedarme donde ya me juzgaron», respondió Lucía. María la abrazó con fuerza. «Entonces prométeme que no dejarás de tocar». Lucía asintió débilmente y salió del hotel. Afuera, la prensa la esperaba como buitres. Lucía. ¿Robó el dinero del programa? ¿Tenía una relación con el señor Moreira? ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones? Lucía no respondió. Caminó entre los flashes, sintiendo que la luz la cegaba. Tomó un autobús sin mirar atrás. Esa noche, Gabriel estaba solo en su oficina. Las luces del lago titilaban a lo lejos, y sobre su escritorio descansaban los documentos del programa. Cada hoja era una prueba de que Lucía había hecho todo correctamente. Sabía que ella decía la verdad. Lo sabía desde el principio. Pero el miedo a perder su reputación lo había hecho reaccionar con frialdad. Laura Méndez entró con un sobre en la mano. «Señor, llegaron los resultados preliminares de la auditoría». Gabriel la miró con ansiedad. «¿Y?» «Los fondos están intactos. No hay desvíos ni irregularidades. Todo se manejó correctamente». Gabriel cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de alivio, mezclado con culpa. ¿Y los medios? El artículo fue publicado desde una cuenta anónima, vinculada a un competidor del grupo. Fue una campaña para dañar su imagen. Gabriel apretó los puños. Y yo, la culpé a ella. Laura lo miró en silencio. Aún puede arreglarlo. Gabriel se levantó de golpe. No. Ya hice demasiado daño. Entonces hable con ella. El tono de Laura fue firme. No por los medios. Por usted. Gabriel asintió lentamente. ¿Dónde está? Renunció. Pero María me dijo que vive cerca del barrio de Carouge, en un pequeño departamento. Gabriel tomó su abrigo y salió sin decir más. Era de noche y la lluvia caía fina sobre Ginebra. Lucía estaba sentada junto a la ventana de su apartamento, con una taza de té entre las manos. Su teclado viejo descansaba sobre la mesa, silencioso. Cuando escuchó los golpes en la puerta, pensó que era María. Pero al abrir, se encontró con Gabriel, empapado por la lluvia, con la mirada agotada. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella, incrédula. Gabriel la observó, respirando con dificultad. «Vine a pedirte perdón». Lucía no respondió. Solo lo miró en silencio. «Fui un cobarde», continuó él. «Creí en lo que decían porque era más fácil culparte que enfrentar el escándalo. Pero la auditoría salió limpia. Todo estaba en orden. Y ahora sé que lo único que estuvo sucio fue mi miedo». Lucía bajó la vista. «No tenía que venir». «Ya no importa». «Sí importa», replicó él, dando un paso al frente. «Porque no solo te fallé a ti. Fallé a todo lo que dijimos que íbamos a construir juntos». Lucía lo miró a los ojos. Había sinceridad en su voz, pero también dolor. «Las palabras se las lleva el viento, ¿recuerda?». Gabriela sintió con amargura. «Entonces déjame demostrártelo con hechos». Por unos segundos, solo se escuchó la lluvia golpeando los cristales. Gabriel respiró hondo. «Si aún me dejas, quiero que vuelvas al programa. No como empleada, sino como directora». Lucía lo miró sorprendida. ¿Está hablando en serio? «Más que nunca», respondió él. «Es tuyo, Lucía. Todo esto empezó contigo». Ella lo observó en silencio, sin saber qué decir. Su corazón latía con fuerza. Gabriel bajó la voz.
Y si me permites, también quisiera empezar de nuevo contigo. Lucía apartó la mirada, conmovida pero insegura. No sé si puedo confiar otra vez. Entonces dame tiempo, dijo él suavemente. Y deja que esta vez sea yo quien cumpla su palabra. El silencio se extendió entre ambos, cálido, sincero. La lluvia seguía cayendo afuera, pero en la mirada de Lucía ya no había rencor, solo una duda que empezaba a disolverse. Si vuelve a fallarme, dijo finalmente, no tendré que decir nada. La música hablará por mí. Gabriel sonrió, con un brillo de alivio en los ojos. Trato hecho. Lucía sintió con una media sonrisa. Por primera vez desde aquella noche en el salón, sintió que algo se había cerrado y algo nuevo estaba por comenzar. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra chocolate. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Un mes después, el Gran Teatro de Ginebra estaba lleno. Luces doradas, flores blancas y cámaras por todas partes. Era la noche del concierto inaugural del programa Moreira de becas musicales. En el escenario, 20 jóvenes músicos afinaban sus instrumentos mientras el público, formado por empresarios, periodistas y ciudadanos comunes, llenaba cada asiento. Era el evento cultural más esperado del año. Entre bastidores, Lucía Navarro revisaba una lista de nombres y horarios. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre los hombros, y aunque su expresión era serena, en su interior sentía una mezcla de nervios y orgullo. María Cortés se acercó con una sonrisa emocionada. Mírate, hija. ¿Quién diría que la muchacha que limpiaba salones dirigiría un evento como este? Lucía sonrió con ternura. Nada de esto habría pasado sin usted, María. No, Lucía, respondió la mujer, tomándole las manos. Nada de esto habría pasado sin tu valentía. En ese momento, Gabriel Moreira apareció detrás del escenario. Vestía un smoking negro, impecable, pero su expresión era distinta, ya no era el hombre arrogante del principio, sino alguien más humano, más consciente de lo que había aprendido. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa. Lucía asintió. Más que nunca. El auditorio está lleno, comentó él, mirando hacia el escenario. Y todos quieren ver a la mujer que cambió la historia de este programa. No exageres, dijo Lucía con una leve risa. No lo hago. Gabriel se acercó un poco más. Esta noche es tuya, Lucía. Y me alegra estar aquí para verla. Por un instante, sus miradas se cruzaron con un silencio lleno de significado. Ya no era tensión, ni orgullo. Era respeto. Era algo que había crecido lentamente, en medio de errores y redención. El sonido de un micrófono encendiéndose interrumpió el momento. Un presentador anunciaba el inicio del concierto. Gabriel le ofreció la mano. Vamos. Es hora de que cumplamos nuestra palabra. Lucía tomó su mano por un instante, luego subió al escenario. Los reflectores iluminaron el teatro. El público aplaudió al verlos aparecer juntos. Gabriel tomó el micrófono. Buenas noches, damas y caballeros, comenzó con voz firme. Hace unos meses, este programa nació de un error. De una broma sin sentido, de un acto de soberbia. Pero esta noche, ese error se ha transformado en esperanza. Hubo un murmullo de aprobación entre el público. Gabriel continuó. Aprendí que el talento no entiende de clases sociales, ni la dignidad de uniformes. Y que cumplir una promesa puede cambiar más que una imagen, puede cambiar una vida. Miró a Lucía y sonrió. Nada de esto habría sido posible sin la persona que me obligó a ver más allá de mi orgullo. Por eso, esta noche, la dirección del programa queda oficialmente en manos de Lucía Navarro. El público estalló en aplausos. Lucía respiró hondo, tomó el micrófono y habló con voz clara. Gracias, señor Moreira. Pero este programa no me pertenece a mí. Le pertenece a cada joven que alguna vez soñó y no tuvo cómo hacerlo realidad. Hubo un silencio respetuoso antes de que continuara.
La música me enseñó que los errores pueden transformarse en melodías hermosas si uno se atreve a seguir tocando. Esta noche, eso es lo que haremos. El público aplaudió de pie. Lucía sonrió y se giró hacia los jóvenes músicos. Con una señal de su mano, el concierto comenzó. Las primeras notas llenaron el teatro. Violines, flautas, pianos y voces se unieron en una sinfonía que erizó la piel de todos los presentes. Gabriel observaba desde un costado del escenario, sin poder apartar la vista de Lucía, que dirigía con calma y precisión. Había orgullo en sus ojos, pero también emoción. Cada sonido parecía limpiar las cicatrices del pasado. Cada acorde era una promesa cumplida. En un momento, el público pidió una pieza final. Gabriel dio un paso adelante y habló con el presentador. Lucía tocará. Ella lo miró, sorprendida. ¿Qué? No, yo no. Sí, insistió él. Este programa nació de una nota tuya. Debes cerrar con tu música. El público comenzó a aplaudir, animándola. Lucía dudó un segundo, pero finalmente aceptó. Caminó hasta el piano de cola en el centro del escenario. Se sentó, respiró profundo y dejó que sus dedos tocaran las teclas. La melodía fue suave al inicio, casi un suspiro. Luego creció, fuerte y clara, llena de sentimiento. Sonaba como una historia, el dolor, la caída, la lucha, la esperanza. Cuando la última nota resonó en el aire, el teatro entero se puso de pie. Los aplausos eran ensordecedores. Algunos lloraban, otros sonreían con admiración. Gabriel subió al escenario y se acercó a ella. Lo hiciste otra vez, le dijo al oído. Hiciste que todos escucharan. Lucía sonrió con humildad. La música siempre dice la verdad. Entonces escúchame tú, respondió él, bajando un poco la voz. No solo quiero cumplir mis promesas. Quiero compartirlas contigo. Lucía lo miró sorprendida, pero no apartó la mirada. Si de verdad lo dice, entonces empiece por seguir cumpliendo. Gabriel sonrió, entendiendo que esa era su manera de decirle que sí, pero a su tiempo. El público seguía de pie, aplaudiendo sin cesar. Los jóvenes becarios se abrazaban, emocionados. Las cámaras captaban cada instante. Lucía se levantó del piano, tomó el micrófono una última vez y dijo: que nunca se olvide, la palabra vale tanto como los hechos. Gracias por creer en la música y en nosotros. El teatro estalló en aplausos una vez más. Gabriel la miró con orgullo y, por primera vez, con verdadera admiración. Sabía que esa mujer no solo había cambiado su reputación, sino su vida entera. Horas después, cuando el teatro quedó vacío, Lucía caminó sola por el escenario. Tocó el piano con la punta de los dedos y sonrió. Todo valió la pena, susurró. Gabriel se acercó despacio, sin hacer ruido. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Lucía se giró hacia él. Seguir tocando, señor Moreira. Aunque la música a veces duela. Gabriel asintió. Entonces toquémosla juntos. Ella sonrió, y por primera vez, su sonrisa fue completa. Afuera, la noche sobre Ginebra era clara, y las luces del lago se reflejaban como notas sobre un pentagrama. Esa historia, que había comenzado con una burla, terminaba convertida en una lección. Que la dignidad no se compra, el talento no se mide por el dinero, y que las promesas solo valen cuando se cumplen. ¿Te gustó esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.